En este momento, hermanos, les pido que abran sus Biblias. En el segundo libro de Corintios. En el segundo libro de Corintios. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3 y 4. 3 y 4. Y dice así. Bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre del Señor Jesucristo. Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación. Y Dios con toda consolación. El cual nos consuela. En todas nuestras tribulaciones. Para que podamos. También nosotros. Consolar. A los que están. En cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Con que nosotros somos consolados. Por Dios. Amén. Entonemos el canto. Dios consolador. Príncipe de paz. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Hermanos, vamos a cantar el coro. Gran amor, profundo amor, para la gloria de Dios. Hermanos, les invito a leer Isaías 7:14. El santo Señor mismo, una señal es que la Virgen concebirá lo tan único y llamará tu nombre Emmanuel. Démosle la contra la tierra verá.
Salmos 86, del 8 al 10. Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, oh Señor. Glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Pero tú eres Dios. Vamos a cantar de la mansa, mereces la gloria. Buenas tardes, hermanos. Pues en esta hora, hermanos, ¿no? A mí me toca compartir con ustedes pues una reflexión de la palabra de Dios, que pues no es más que eso, una reflexión, y que como siempre pues la palabra siempre trae algo especial a nuestras vidas, y yo espero, hermanos, que en esta tarde así sea. Entonces pues vamos a ver, bueno, el nombre, bueno, que yo le pongo a mi tema dice nuestra fe en medio de las pruebas. El texto que yo consideraría, bueno, vamos a leer unos cuantos versículos para ubicarnos un poco más
y está basado en Primera de Pedro, en sus capítulos, pues de hecho sería todo del 1 al 6. Vamos a leer únicamente estos 4 versículos y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Continúa y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y le decimos, Señor, en esta tarde, te pido, Padre eterno, que según, Señor, de acuerdo a tu misericordia, tú traigas una bendición, Señor, a tu palabra, Señor. Que tú, Señor, traigas un refrigerio a nuestra vida y que tú nos ayudes, Padre eterno, a cada uno de mis hermanos que están pasando por pruebas, por aflicciones, y todo, Señor, lo que nosotros vemos que llega a nuestras vidas, Señor, y que a veces no tenemos una explicación, Señor. Pero yo, Señor, encuentro en esta palabra ese consuelo, Padre eterno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, bueno, si estos versículos que nosotros tenemos, nosotros vemos que hay una especie de, pues en primer lugar que no lo es, pero diríamos una especie de contradicción, porque tan solo en nuestro versículo clave dice, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces el Señor primero nos está hablando de una alegría. Dice que nosotros nos alegramos de qué. Bueno, nos alegramos de muchas cosas. Si nosotros leemos los versículos anteriores, tan solo vamos a encontrar, dice que pues que el Señor primero nos eligió, que el Señor nos rescató, nos salvó de una vida pasada, pero Él también dice que Él nos cuida. También nos dice que pues tenemos una salvación, dice que está asegurada por siempre. Pero después, cuando nos dice, y vosotros os alegráis, pero después nos habla, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Entonces esto que pues parece una contradicción, aunque no exactamente no es una contradicción, sino más bien es una paradoja. Una paradoja se parece mucho a la contradicción, pero la diferencia es que la paradoja realmente tiene una explicación, tiene un sentido, aunque parezca que lo que se está diciendo es contradictorio. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, dentro de la paradoja decimos, ¿cómo se puede uno alegrar sabiendo que al mismo tiempo seremos afligidos? Es muy difícil. Pero a través de este mensaje que el apóstol Pedro está dando a sus feligreses, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué existe esta paradoja? Que en un momento dado tenemos alegría, pero otro lado también se nos está advirtiendo que vamos a tener aflicción. Muchas veces nosotros hemos aprendido o hemos creído, o a veces no lo sé, pero pensamos que cuando nosotros conocemos a Dios, muchas veces nuestros problemas se nos van a resolver. Pero también pensamos que nunca va a haber ya problemas, y a veces es todo lo contrario, parece que al contrario los problemas vienen. Muchas veces nos preguntamos por qué somos afligidos, por qué pasa eso, por qué pasa aquello. Pero fíjense bien que hoy, bueno, a través de este versículo, el apóstol Pedro nos enseña una riqueza muy grande acerca de esta situación.
Cuando nosotros consideramos estas dos situaciones, que pasamos momentos de alegría, pero también pasamos momentos de sufrimiento, aquí la primera pregunta que hacemos es ¿quién domina? ¿Nos alegramos por lo que el Señor ha hecho por nosotros o nos afligimos por lo que nos está pasando? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos aquí un ejemplo o varios ejemplos. El primero sería Pedro y Silas, cuando ellos están en la cárcel. Dice, pero ellos cantan y oran al Señor. Aunque ellos podrían vivir un momento de tristeza por haber sido ingresados, ellos cantan, dice, y oran, y es a la medianoche. En cuanto al Señor Jesucristo también se nos dice algo similar, dice el cual, por el gozo puesto delante de él, nuevamente, gozo, alegría, aunque hay una diferencia, pero no es el tema de hoy, pero dice que por ese gozo él sufrió la cruz y menospreció lo propio. Entonces, la vida del cristiano es una paradoja en la cual nosotros nos movemos dentro de una cierta alegría, pero también mentiríamos si nosotros decimos que no va a haber problemas y que no va a haber aflicciones. Entonces, el apóstol Pablo dice que es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué a veces parece que las cosas van tan mal? ¿Por qué a veces parece que, pues como que la vida no nos sonríe? Como dicen por ahí, apenas salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. Entonces, el apóstol Pedro, a través de esta enseñanza, nos enseña varias cosas. Entonces, vamos a reflexionar así en frases, no las vamos a ver en orden, sino vamos a verlas más que nada en cómo estas van sucediendo en nuestra vida. Entonces dice que nosotros, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces el Señor dice, en primer lugar, que nosotros tenemos que ser afligidos. O sea, eso es algo como que ya está escrito. Nosotros mentiríamos con decirles que el Señor, una vez que el Señor nos habla, nos llama, nos atrae, nos salva, los problemas se van a acabar. No, nos está advirtiendo que va a haber problemas. ¿Sí? En segundo lugar, si nosotros vamos, también dice en diversas pruebas. O sea, no solamente va a haber una prueba, dos pruebas, tres pruebas, sino van a ser diversas, lo cual no habla tanto de la cantidad de pruebas, sino habla de la diversidad. ¿Sí? La palabra diversidad pues implica muchas cosas, es un colorido, en un colorido de pruebas. Nosotros podemos ver que podemos tener persecución, podemos sufrir la traición, el desprecio, podemos sufrir las enfermedades, podemos sufrir pérdida de trabajo, ver afectada nuestra economía, un accidente, ya sea yendo o viniendo al trabajo, a veces dentro de la misma casa. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Pero Pablo nos dice que hay diversas pruebas. Pero fíjense cómo esto, el apóstol Pedro, cuando está escribiendo esta palabra, en el versículo 1, capítulo 1 de esta primera carta del apóstol Pedro, dirige su carta, dice, a los expatriados. Estos expatriados son aquellos que han sido corridos de alguna forma de su país, que han tenido que abandonar su familia, su casa, que han tenido que abandonar sus amigos. Imagínense haber dejado, por ejemplo, sus trabajos, haberse tenido que trasladar hacia otras ciudades buscando, digamos, pues volver a rehacer su vida. Y entonces el apóstol Pedro ve como una necesidad dirigirse a ellos. Es como para animarlos. ¿Sí? Entonces, a las personas a las que se está dirigiendo, pues son personas que están pasando indudablemente por una situación difícil. En segundo lugar, también nos dice, tengáis que ser afligidos. Esta expresión, tengáis que ser afligidos,
significa también que, aparte de que es necesario, es porque así conviene, porque así lo dispuso el Señor. O sea, si nosotros nos preguntamos, bueno, ok, vamos a tener que ser afligidos y por diversas pruebas, bueno, pero la pregunta es, ¿y cuál es la razón de ello? La primera, hermanos, es porque el Señor así, así lo ha determinado. Dice, cuando nosotros vemos también esa expresión, es necesario. Lo que es necesario es aquello que se tiene que hacer, aunque duela, ¿no? Es como, yo he dicho, como cuando los niños se les ponen sus vacunas, pues es doloroso, pero es necesario. O cuando a veces nos dicen, pues tienes que someter a una intervención quirúrgica. Nadie quiere someterse a una intervención quirúrgica, pero es necesario. Y muchas cosas que hacemos en la vida realmente son en sí dolorosas, pero es necesario. Entonces, cuando nosotros, hermanos, primero tenemos que aprender esto, que nosotros estamos dentro de, que el Señor no está a nuestro servicio, sino que nosotros estamos al servicio de Él dentro de un plan. Nosotros podemos decir, como dice esta última frase, mi vida entera cuenta con un plan y con un propósito de Dios. También en los primeros versículos de esta epístola, el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, que el Señor nos llamó, incluso dice que algunos los llamó desde antes de la fundación del mundo, que fuimos elegidos según la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos mi vida entera cuenta con un plan y un propósito de Dios, nosotros tenemos que también saber que dentro de ese plan, hermanos, está ya determinado que en ese plan es necesario que haya pruebas. Ahora, y nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero por qué? Bueno, en primer lugar, porque Dios tiene un propósito. Dios no juega con nosotros, es decir, nos va a afligir solamente porque Él quiere, sino Él siempre va a tener el propósito de llevarnos hacia siempre a algo mejor. Ahora, en segundo también vemos que otras veces es para nuestra disciplina. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros no somos disciplinados. Muchas veces vamos por la vida, muchas veces pues el tiempo se nos va, gastamos nuestras fuerzas, nuestros recursos, y es necesario que Dios nos meta en una disciplina. Yo recuerdo a un joven que una ocasión estaba en un curso. Ellos trabajaban para una empresa grande y ellos pertenecían al área de ventas. Entonces, pues las ventas ahí son de mucho dinero, de muchos recursos. Entonces él se estaba preparando para eso. Cuando en eso, pues llegó un cliente con un vendedor y pues no había nadie que los pudiera atender con más experiencia. Entonces a él lo llamaron para que él atendiera a ese cliente importante, ¿no? Y la prueba que le pusieron fue muy difícil, de tal manera que él, de ser un joven que antes estaba jugando, echando relajo, aunque realmente sí estudiaba, pero no así de tiempo completo, se dio cuenta de cuán necesario era prepararse mejor. Me acuerdo que cuando el cliente salió, él exclamó, dice, lo bueno es que mi jefe no está aquí, dice, porque si no, seguro me corre. Y entonces prácticamente, y nos dijo eso, dice, pues no cabe duda que tengo que ponerme a echarle más ganas. En tercero también, muchas veces cuando Dios nos manda pruebas es porque Él nos está preparando para algo. Muchas veces nosotros también pensamos que las pruebas vienen y solamente son porque son a lo mejor por mala suerte, pero no, el Señor nos prepara algo. No sé, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de grandes siervos de Dios que antes de hacer llamados a lo que ellos hicieron en su vida, Dios los fue preparando poco a poco. Todos, cada uno de ellos se fueron preparando y cada vez Dios los llevó hacia la cita que Él tenía con ellos para poder cumplir su propósito. Bien, en cuarto lugar también podemos decir que una prueba menor siempre nos va a fortalecer para una prueba mayor. ¿Sí? Eso es algo que también el Señor
aplica en nuestra vida. De por sí Él dice que Él jamás, por ejemplo, en las pruebas por medio de las tentaciones, Él dice que Él nunca va a dejar que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que juntamente con la tentación, dice, nos dará la salida. Entonces, una prueba menor nos va a fortalecer. Dice, por ejemplo, las pruebas, tan solo imagínense en nuestro caminar con Dios para qué nos sirven. Y dice en 1 de Pedro 1:7, en los mismos versículos que nosotros estamos leyendo, dice, porque sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué nos está preparando el Señor? ¿Para qué está preparando nuestra fe? Bueno, porque un día esa fe va a ser presentada, por decirlo de alguna forma, va a ser presentada delante del Señor. Y entonces nos dice, y que ésta sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Y cuándo, hermanos? Cuando el momento máximo de la iglesia cristiana se haya presentado, cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea, no es para el tiempo de hoy, sino se está preparando para la eternidad. Bien. Ahora, algo que también a mí me llamó la atención es esto. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que es probada? Y fíjense, hermanos, que lo que es probada es nuestra fe. O sea, no nos está probando a nosotros mismos. Lo que está probando es nuestra fe. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque cuando nosotros somos probados, nos afligimos, nos deprimimos, nos enojamos, nos entristecemos, pasan muchas cosas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? Pero fíjense lo que dice el apóstol. El apóstol nos está diciendo, el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que pasar por varias aflicciones, pero dice que lo que es probada es nuestra fe. O sea, no nosotros, sino es nuestra fe. Y a lo mejor lo que está haciendo es, el Señor nos está pidiendo, por ejemplo, algo que es muy valioso en nuestra vida, pero no nos está probando tanto eso que nos está pidiendo, sino lo que nos está pidiendo es, es nuestra fe. Es como Abraham, ¿no? Cuando le pide a su hijo, dice, dame en sacrificio a tu hijo único. Y ahí el Señor lo que hace es probar la fe de Abraham. Y Abraham nunca desobedeció, nunca dudó porque su fe estaba segura que el Señor le podía incluso, dice, levantar a Isaac de entre los muertos. En 1 de Juan capítulo 5, verso 4, como tenemos aquí en nuestra lámina, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, como dicen los primeros versículos que leímos, nosotros somos nacidos de Dios y dice que tenemos el destino de vencer al mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En 1 de Juan 5, 4. Así como al oro le es quitada las impurezas, así es con nuestra fe. Dios va a trabajar con nuestra fe como lo hace con el oro, porque ahí la empieza a comparar. Tal vez lo más valioso que hay en esta tierra es el oro. Quien tiene oro, pues puede tenerlo prácticamente todo. Pero dice, hermanos, que algo más valioso es para los hijos de Dios es nuestra fe. Pero de la misma forma, ahora es otra comparación, dice que así como el oro es probado, también nuestra fe es necesario que ésta sea probada. ¿Para qué el oro se somete al fuego? Bueno, es una forma de extraerlo, de separarlo de las impurezas, de hacerlo más puro y de hacerlo más perfecto hasta que este oro pueda ser certificado como auténtico o como de buena calidad. Bueno, pues lo mismo va sucediendo con nuestra fe. Nuestra fe se va a ir purificando, se va a ir limpiando y tal vez a través de pruebas nosotros dejaremos muchas veces de confiar en cosas en las cuales nosotros habíamos puesto nuestra confianza. Por ejemplo, dice, para que nuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. Dios, hermanos, no muere con sus siervos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nuestra fe está puesta en los hombres? Pero este hombre por alguna razón falla. ¿Qué es lo que pasaría? Y yo tengo aquí algunos ejemplos. El primero, cuando murió Moisés, ¿qué pasó? ¿Se acabó la obra de Dios? No. Dios llamó a Moisés, a Josué, y le dice, así como estuve con él, dice, yo estaré contigo. Toma este pueblo. Dice, levántate, toma este pueblo e introdúcelos en la tierra prometida. Nadie, dice, te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con él, estaré contigo. Pero fíjense en Hechos, capítulo 5, versos 35 al 39, nos está dando una enseñanza. Y dice así, se levantó Teudas diciendo ser alguien, y se le unieron como 400, pero fue muerto, y todos fueron dispersados y reducidos a nada. ¿En dónde estaba la fe de estos hombres? Bueno, en un tal Teudas, que era indudablemente un líder. Pero cuando éste murió, dice, se dispersaron y fueron reducidos a nada. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos como seres humanos. Nos continúa diciendo ahí en Hechos 5, dice, después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y dice, pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Entonces, este Judas Galileo también era un líder y llevaba mucho pueblo. Pero ¿qué pasó cuando murió? Dice que los que le obedecían, fíjense, había gente que le obedecía, que lo seguía a ese nivel. Pero cuando este hombre murió, ellos también fueron dispersos. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? Y nuestra fe debe de estar en el Señor. Nosotros debemos de estar puesta nuestra mirada siempre en Él. Otra de las razones por las cuales nuestra fe es probada es que nos va a revelar si se trata de una fe genuina. Muchas veces también nos podemos equivocar, a lo mejor les decía yo hace un momento, puede ser una fe que está fundamentada en los hombres, o está fundamentada en lo que tenemos, o está fundamentada en lo que queremos, o no sé, pueden ser muchas cosas, está fundamentada en nuestros líderes. Es necesario que esa fe se certifique que es una fe genuina. ¿Cómo se certifica el oro? Bueno, la respuesta es por el fuego. No hay otro. Bueno, pues también nuestra fe, ¿cómo es probada? Bueno, pues por el fuego de las aflicciones. Así como dice, pero aunque el oro es perecedero, la escoria se quema, pero el oro se purifica más. Lo mismo pasa con nuestra fe. Cuando nosotros vamos teniendo problemas, nosotros nos vamos purificando. Todos, incluso lo podemos ver en el medio secular. Un maestro, un doctor, un arquitecto, todos los problemas que va enfrentando durante su vida profesional, indudablemente lo van llevando siempre a tener más experiencia, a tener más fortaleza, a tener más capacidad. Y entonces, de la misma forma, nuestra fe, que el Señor dice que es más valiosa que el oro, va a ser purificada para que ésta pueda verse que es una fe genuina. ¿Sí? Como por ejemplo cuando el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, que conocía al Señor, que caminaba con el Señor, pues su fe en un momento dado se vio manchada por la duda. Él pudo caminar en el agua, pero cuando él tuvo miedo, dudó y se hundió en el mar. Y así también pasa con nosotros. Si nuestra fe no fuera genuina, no fuera probada, pues nosotros también pudiéramos hundirnos
muchas veces en el mar de la duda, en el mar de las, pues de todos los problemas que nosotros tenemos a través de nuestro camino, pero el Señor, en la medida en que nos va probando, va fortaleciendo a manera de que nuestra fe sea una fe genuina. Bien. Y fíjense, hermanos, que durante todo esto hay buenas noticias. O sea, les decía yo, esto es como, suena contradictorio, pero más bien es paradójico. Es como, bueno, aquellos chistes que de repente hay cuando dicen, bueno, mira, te tengo dos noticias, ¿no? Dicen una buena y una mala. ¿Cuál quieres, la buena o la mala? Y ya de ahí, bueno, pues puede ser a veces chiste, a veces reflexiones, pero bueno, solamente es el tomar la enseñanza. Y entonces, ¿de cuál quieres, la buena o la mala? Y entonces, si le da una buena, pues con la mala le contradice. Y viceversa, ¿no? Si le da una mala noticia, bueno, después viene una buena. Fíjense que en esta parte que el Señor nos está dando a través del apóstol Pedro, indudablemente, hermanos, nos da una respuesta de cómo nosotros debemos de ser en las pruebas. Por ejemplo, les digo, la mala noticia es decirles, hermanos, que desafortunadamente, bueno, dicho de alguna forma, vamos a tener pruebas. Vamos a tener pruebas. Es como el Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Los discípulos caminaban con el Señor y el Señor les enseñó que ellos tendrían que pasar por pruebas y que esto era necesario, y el Señor los preparó. El Señor buscó la forma en la cual ellos estuvieran preparados para los momentos que ellos se tendrían que enfrentar. El Señor nunca dijo que no habríamos de tener aflicciones, y los siervos de Dios tampoco. Cuando nosotros vemos las historias desde el Antiguo, Nuevo Testamento, siempre vamos a encontrar a los siervos de Dios en periodos de prueba, en periodos de aflicción, aunque al final nosotros los veremos triunfando. Pues lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Entonces, por decir que la mala noticia, hermanos, es que va a haber pruebas, va a haber aflicciones, y como ya lo vimos, y dice, y una diversidad de aflicciones. O sea, no nada más va a haber una sola cosa, puede haber muchas, de muchas maneras nosotros vamos a ver la aflicción llegando a nuestra vida. Pero fíjense, hermanos, las buenas noticias. Yo la verdad, mucho, como siempre, lo he dado testimonio. Yo puedo leer la palabra de Dios y un día entiendo una cosa, pero otro día entiendo otra cosa, y veo cosas que yo no había visto. Por ejemplo, yo no había visto cuando dice que las aflicciones son necesarias. ¿Sí? Es necesarias, pero yo no había visto eso. Pero vamos a ver tres cosas, hermanos, que deben de animarnos. Tres características que deben ayudarnos a levantar nuestro ánimo. A ver, hermanos, que si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros nos cubrimos con el Señor, nosotros podemos ser fortalecidos. Dice así, fíjense, dice, la buena noticia, dice, esto será de alegría, dice, aunque por un poco de tiempo. Cuando la palabra de Dios, cuando el Evangelio nos enseña que los hijos de Dios van a tener aflicciones, no nos está diciendo que esto va a ser el estado natural del cristiano, sino dice por un poco de tiempo. Las aflicciones, hermanos, van a pasar. El Señor ya lo dijo, ninguno de nosotros será tentado más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí? Ninguno.
la palabra tentado y afligido son realmente, son muy parecidas, pero dice que va a ser por un poco de tiempo. Yo, por ejemplo, les pudiera decir que el estado, a ver, no, esto lo puedo decir porque lo leí y lo aprendí, pero el estado natural del cristiano no es vivir sin pruebas. Es más, alguien dijo, si usted dice que es cristiano y nunca ha tenido pruebas, yo dudaría que de veras usted es cristiano. Entonces, el estado natural del cristiano es que tenga pruebas, pero tampoco su estado natural es que no tenga pruebas. El estado natural es que tenga pruebas, pero como nos lo dice en este mismo versículo, dice, por un poco de tiempo. Esta leve tribulación, dice el Señor, este periodo de tiempo, ese tiempo en el cual el Señor dice que aún, dice, nuestros cabellos están contados. Así dice la Biblia. Nuestros cabellos, dice, están contados. Y un versículo que a mí me llamó la atención esta semana muy fuerte, decía, por ejemplo, hablaba de los palominos o palomas, vamos a llamarles así. Dice que las palomas se venden por 2 blancas, o sea, quiere decir que una palomita no tenía mucho precio, eran muy baratas. Dice, pero ni aún una paloma de ellas, dice, caen si no es por la voluntad de Dios, sino porque Él lo permitió. Aún una paloma dice, pues ¿qué no valéis vosotros más que ellas? Entonces, hermanos, nosotros debemos de animarnos. ¿Va a haber aflicciones? Sí, pero también nos está diciendo, dice, aunque sea por un poco de tiempo. Aunque por un poco de tiempo nosotros seremos afligidos. Así que cuando nosotros estamos por pruebas, hermanos, es muy importante que nosotros recordemos, que nosotros volteemos hacia atrás y veamos el camino recorrido y veamos de cuántas pruebas Dios nos ha librado. ¿Sí? A mí me gusta mucho esa frase así que dice, de esta también el Señor me puede librar. Me gusta esa forma de dirigirme al Señor cuando yo viajo. Antes viajaba yo mucho, pero la verdad a veces me da cierta preocupación. A veces estoy pensando en los peligros del camino. A veces estoy pensando en las inclemencias del tiempo, la inseguridad y muchas cosas que se cruzan. Pero siempre yo le digo, Señor, tú eres el que muchas veces me has llevado y muchas veces me has traído. Yo te pido que una vez más lo hagas. Y lo mismo cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por situaciones desagradables, hermanos, es importante animarnos que esto solamente va a ser por un periodo de tiempo, porque el Señor no permitirá que nosotros seamos afligidos más allá de nuestras fuerzas. En segundo lugar, hermanos, la buena noticia también dice, si es necesario. O sea, no está diciendo en ningún momento que el apóstol Pedro no dice, la iglesia tiene que vivir en aflicciones. No, está diciendo solamente si es necesario. O sea, quiere decir, hermanos, esta es una gran noticia, que si no es necesario, Dios, hermanos, no nos va a hacer pasar por aflicciones. Yo recuerdo un texto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de cuando en el tiempo de uno de los reyes de Israel dice, y había paz, que se refería a un tiempo en el que él vivió y decía, y había paz. Con sus vecinos, dice, tenía paz. No había guerras, no había problemas. Y nosotros sabemos que esto pues no era el estado normal, porque Israel casi siempre, cuando no tenía guerra con los filisteos, cuando no tenía con los cananeos, cuando no tenía con los amorreos, cuando no tenía con... pero nos dice, y había paz. También en el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia y nos habla de que hay periodos
de paz. Entonces, no siempre nosotros vamos a vivir en aflicciones, sino dice solamente cuando sea necesario. Y quizás ese necesario, hermanos, sea porque nuestra vida se está desviando, porque en nuestra vida nosotros no estamos caminando en una fe genuina, en una fe que esté, ¿cómo les puedo decir? Que esté cimentada en el Señor, tal vez, o en una fe que a lo mejor está cimentada en otras cosas, y entonces el Señor tenga que fortalecernos. O quizás, como ya también lo dijimos, el Señor nos prepare para cosas mejores, o quizás el Señor necesite fortalecernos. Yo, por ejemplo, bueno, a veces veo cuando algunos, en un deporte, en el fútbol americano, por ejemplo, cuando entrenan a los jugadores, quien ha visto fútbol americano, vemos que, bueno, es un deporte muy rudo y a la vez es uno de los más nobles, por cierto, pero se preparan con todo. Ellos tienen que cargar casco, hombreras, el equipaje es muy pesado. Entonces, pero ellos cuando ya llegan al terreno de juego, ellos ya entrenaron y muchas veces cuando ellos entrenan, incluso hay algunos que los hacen todavía cargar más peso del que ellos van a usar normalmente ya en un partido oficial. ¿Para qué? Entrenan con mayor peso para que cuando ellos lleguen al partido ya oficial, ellos se sientan más ligeros y de esta forma están mejor preparados para afrontar la lucha. Así también el Señor dice que solamente Él lo permitirá si es necesario. Y en tercer lugar, hermanos, también, pues yo lo veo como una buena noticia, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Veamos, hermanos, también que el Señor también nos prepara en muchos ámbitos, nos prepara en muchas áreas de nuestra vida, nos prepara de muchas formas. Más adelante él habla, por ejemplo, de la multiforme gracia de Dios. O sea, de la misma manera, hermano, la gracia de Dios no es algo repetitivo o no es algo único. La gracia de Dios se manifiesta de muchísimas formas. Bueno, pues, ¿cómo nos prepara Dios para nosotros estar dentro de esa gracia, hermano? En esa multiforme gracia de Dios, bueno, pues Él nos pone a afligirnos en diversas pruebas y nos prepara. El Señor nos va entrenando, nos va fortaleciendo y nos va preparando para que nosotros seamos capaces de recibir cosas mejores. Ahora, estas cosas mejores no necesariamente van a ser siempre pruebas más grandes. También puede ser bendiciones más grandes. Esto es bien extraño porque habemos personas que cuando recibimos bendiciones muy grandes, muchas veces no estamos preparados. No estamos preparados. Muchas veces esa bendición tan grande que tenemos, muchas veces nos mete también en problemas porque no somos capaces de llevarlo. El mismo Señor Jesucristo les dice a los discípulos, aún yo tengo muchas cosas que enseñarles, dice, pero no las podéis sobrellevar. Entonces quiere decir, imagínense a un maestro como el Señor durante 3 años que caminó con ellos, que hizo milagros, que hizo cuántas cosas hizo delante de ellos, de sanidad, de dar la vista a los ciegos, de levantar a un paralítico, y todavía dice, y aún dice, tengo muchas cosas que enseñarles. Entonces, hermanos, cuando nosotros, o si usted está pasando por una aflicción, usted lo que tiene que hacer, dice la palabra de Dios, primero, alégrese. Así dice, alégrense. Antes de entrar a la parte de las aflicciones, dice, alégrense. Alegraos, dice, alegraos de que el Señor nos está preparando
para cosas más grandes. Y es que nuestra fe un día, cuando el Señor sea manifestado, nosotros podamos estar delante de su presencia. En estos tiempos que nosotros hemos estado viviendo, nos hemos enterado de la partida de varios hermanos que caminaron en la fe. Hemos conocido el trabajo de muchos de ellos, pero hay una cosa bien segura, que ellos están en la presencia de Dios, que su fe los mantuvo y dejaron testimonio de que ellos caminaban en la fe. Y hoy nosotros podemos estar seguros que su fe ha sido aprobada. Tarde o temprano, algún día, para bien o para mal, estaremos en su presencia, dando cuentas de nuestra vida. Y qué triste sería, hermanos, que nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, fuese sometida, por ejemplo, a prueba y no pasara. Que esta fe no hubiera sido una fe genuina, sino que fuera una fe reprobada. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros caminamos con Él, cuando nosotros nos movemos en Él, nuestra fe va siendo fortalecida. ¿Cuál es el objetivo de escuchar la palabra de Dios, hermanos? Pues el ser fortalecidos. Porque es ahí donde el cristiano se nutre, es ahí en donde el cristiano se fortalece, es ahí donde nosotros encontramos las fuerzas para nuestra vida. Nosotros ahí encontramos el alimento, los nutrientes para caminar fuertes en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por eso nos dice que la fe es por el oír, y que dice, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, animaos con esta palabra. Las aflicciones no es la vida natural del creyente, pero tampoco el vivir sin ellas es la vida natural. Estas son necesarias. Por un poco de tiempo, dice, para que algún día, así como el oro es probado, nuestra fe sea hallada en alabanza y honra en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así le decimos que el Señor nos ayude a caminar cimentados y fortalecidos por su palabra. Padre eterno, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre eterno, porque a mí me sorprende, Señor, cuando pues muchas veces no entendemos, Señor, lo que estamos pasando, Padre eterno. Pero aquí nos dice, Señor, que tú nos pruebas, Señor, que tú nos afliges, o que tú lo permites, Señor, pero siempre para prepararnos a algo más grande, Señor, para prepararnos a algo mejor, Señor. Y al final de los tiempos, la prueba más grande, Señor, es estar en tu presencia, Señor. Esperando, Señor, ser aprobados, Padre eterno. Como decía aquella reflexión, Señor, ¿cómo estaremos delante de tu presencia, Señor? Gozosos o quizás arrepentidos por lo que hicimos o lo que no hicimos, Señor, pero tu palabra al final es la que nos guía, la que nos da las directrices, la que nos indica cómo nosotros debemos de caminar, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, y anima a tu pueblo, Señor, a caminar en medio de las aflicciones. Dale fuerza, Señor. Fortaléceles, Padre eterno, que todo, Señor, cuando nosotros dependemos de ti,
tú estás con nosotros, tú eres el que nos sostienes y todo lo haces, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues un saludo, un abrazo y bueno, hermanos, que ustedes oren pues por la situación que estamos viviendo, que pues el Señor pueda revertir esta situación y que pronto podamos volver